amigos? Muy buenas noches, amados hermanos. Muy bienvenidos una vez más acá a La Verdad os hará libres. Como siempre, los saluda desde acá de Chile vuestro servidor Cristian Muñoz, con un muy agrado de estar nuevamente con ustedes para poder compartir este nuevo mensaje que traigo para todos los que van siguiendo mis redes sociales. Bien, si usted por primera vez se va a conectar a oír un mensaje a través de La Verdad os hará libres, quiero indicarle a ellos que nosotros como Ministerio de La Verdad os hará libres tenemos una visión y tenemos una misión. Y nuestra visión parte por el entendimiento de que todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que se narra, lo que se desarrolla en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, están desarrolladas bajo un contexto social y en ningún motivo y bajo ninguna perspectiva bajo un punto de vista religioso. Por lo tanto, nosotros hemos elaborado la siguiente visión, y que dice que creer en Yahweh tiene que ver con construir sociedad y no religión. Así, nuestra misión tiene como propósito lo siguiente. La misión de La Verdad os hará libres dice así: es promover la Torá de Yahweh como una base constitucional legislativa para las naciones. Así nomás. Entonces, entregada esta visión y esta misión para aquellos que van a oír un mensaje por primera vez a través de La Verdad os hará libres, quiero partir este nuevo estudio, esta nueva enseñanza que pude publicar hace un par de semanas. El jueves 6 de agosto publicamos esta enseñanza, y que hace referente a lo siguiente. Lleva título y dice: La verdad sobre el pecado, el perdón y la Torá. Así es. Porque para poder partir haciendo un análisis teológico, hermanos amados, sobre una creencia que a nuestro entendimiento está errada y que es considerada también por la mayoría de las sectas religiosas que hoy existen alrededor del mundo, debemos partir planteándonos las siguientes preguntas. La número 1 dice así: ¿vivió o vive todo el mundo bajo la Torá, bajo la ley de Dios? Es importante hacernos esa pregunta. La segunda pregunta que debemos plantearnos para ayudarnos a comprender, para ayudarnos en la comprensión del estudio de las Escrituras, es la siguiente. La pregunta número 2 dice así: el perdón de Yeshua, de Jesús, de como usted le quiera llamar, de Jesucristo, para nosotros es Yeshua. Entonces, ¿el perdón de Yeshua es para todo el mundo? Esa es otra pregunta muy interesante que vamos a desarrollar a través de esta enseñanza. Y la otra pregunta, una última pregunta que también nos puede ayudar a la comprensión de los estudios teológicos, dice así: ¿todo el mundo fue o es un pecador? También. ¿Por qué es importante hacernos estas preguntas, hermanos amados? Porque sin duda que hoy existen numerosas entidades religiosas que dicen estar viviendo bajo la Torá. Hay muchas y que el mundo religioso las conoce como aquellas entidades religiosas judío-mesiánicas, ¿ya? Otras son judíos sionistas, ortodoxos. Muchas de ellas, de estas sectas religiosas que están ahí afuera, declaran estar siendo guiados por la ley de Dios.
Yo en lo personal conocí muchos ministerios evangélicos que se autodenominan cristianos y que en el mundo, en el mundo del Medio Oriente, en la región del Medio Oriente, serían llamados mesiánicos porque siguen a Yeshua, porque siguen al Mesías, porque creen en el Mesías. Desde ahí viene el término del mesianismo, digamos. Estas entidades religiosas que yo he conocido siempre han enseñado que la ley de Dios está abolida. Esta es una de las principales teologías que el mundo religioso llamado cristiano enseña. Pero con el paso del tiempo se han dado cuenta de que esa no es la verdad. Que la verdad nos enseña, ¿cierto?, de que Yeshua no vino a abolir su ley. El problema que ocurre con estas entidades religiosas que en el transcurso del tiempo comienzan a experimentar un cambio en su mentalidad, en su entendimiento espiritual, que pasa de enseñar que la Torá está abolida a que la Torá es todo, aún así siguen en la misma ignorancia y mala interpretación de las Escrituras cuando ellos creen que ahora la Torá son leyes que nos permiten guiar el desarrollo de una secta religiosa. Cuando nosotros creemos que la Torá es para eso, seguimos en ese error, seguimos enseñando falsedades. Así es, porque sin saber o sin dimensionar en realidad cuál era el verdadero propósito de la ley de Dios, ¿cierto? Ellos declaran estar siendo guiados por esta ley. Pero son muchas más las sectas religiosas que creen en realidad que creen en una teología falsa, ¿ya? Y que es más falsa que la anterior, y que presenta a la Torá como una ley, como una institución o una constitución legislativa abolida, y que fue abolida por su creador, por Yeshua. Esto es lo que creen la mayoría de las entidades y sectas religiosas, donde la verdad sobre aquello es totalmente distinta. La realidad, lo que nos enseña la palabra, dista, pero años luz de estas teologías religiosas. Porque ese razonamiento teológico que no logra visualizar lo espiritual y que nos enseña que creer en Yahweh tiene que ver con construir que nos enseña lo espiritual, estamos hablando de lo espiritual, que en realidad nos enseña que creer en Yahweh tiene que ver con construir sociedad y no religiones, ¿ya? Estas teologías se confunden, pierden el contexto social de todas las escrituras. Sus fundamentos, hermanos amados, que son obtenidos desde las escrituras, están sacados desde la Biblia bajo un contexto religioso. Y por supuesto no social, que es el contexto correcto. Lo anterior propicia un límite escatológico a sus feligreses, un límite de estudio escatológico. Quienes en estos estudios y su lectura que hacen, que desarrollan para estos estudios, la hacen sin un razonamiento lógico, sin discernir ese contexto social. Entonces se aferran a esas teologías filosóficas huecas, que por supuesto los engañan. Porque para leer la Biblia, hermanos amados, se debe aplicar comprensión lectora. Y claramente el mundo religioso, sea del corte que sea, evangélico, cristiano, mesiánico, ortodoxo, no lo hacen. No lo están haciendo. Como ya lo mencioné, todo lo anterior no les permite a ellos comprender
una verdad irrefutable. Esta verdad dice que creer en Yahweh tiene todo que ver con construir sociedad y no religiones. Si nosotros mantenemos esta visión que es espiritual, debemos entender, ¿cierto? Debemos entender un poco sobre una escritura que encontramos en Romanos 3:23. Si nosotros mantenemos esta visión, debemos entender de mejor forma lo que encontramos en Romanos, en el libro de Romanos 3, en el versículo 23. Esta escritura, estimados amigos religiosos, les sirve a estas sectas religiosas para apoyar y fundamentar su creencia teológica, que es una ideología religiosa, la cual enseña que todo el mundo es un pecador. Escuche bien, hermanos amados. Esta teología enseña que todo el mundo es un pecador. Esta es la escritura que ellos utilizan. Dice, Romanos capítulo 3, versículo 23, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. Bueno, lo primero que debemos saber sobre esta teología del mal, de esta teología diabólica, es que ellos, sus creadores, esos que están arriba de esta pirámide, de esta pirámide organizacional que es el mundo religioso, porque es un negocio. Yo lo he enseñado esto en otros videos, en otros estudios. Usted no puede olvidar que el mundo religioso es un negocio. Entonces ellos interpretan intencionalmente de la palabra de Dios que cuando ella dice todos, se está refiriendo o lo está haciendo como una expresión que se está refiriendo a todas las personas del mundo. Lo que perfectamente evidencia, hermanos amados, esa tremenda ignorancia sobre el lenguaje y su gramática que debieran dominar al momento de leer las escrituras. Esta ignorancia es de la cual se aprovechan estos líderes religiosos que están ahí arriba, encima de esta pirámide organizacional del mundo religioso. Se aprovechan ellos de esto porque ellos están sumidos en corrupción. Así, manipulan la mente de sus víctimas, que son todos aquellos feligreses religiosos que creen en estas mentiras. Pero hermano amado, usted escuche por favor con atención, porque para sacarlo de esa ignorancia, yo estoy aquí, con el fin de orientarlo y poder enseñarle que esa palabra todos, que se menciona ahí en esta escritura, gramaticalmente se puede aplicar para referirse a un grupo de personas específicas y no necesariamente a todas las personas que viven en el mundo. De hecho, hermano amado, usted debe reconocer que la expresión todo el mundo también se puede utilizar refiriéndose a un grupo de personas específicas. Esta expresión, hermano amado, se conoce en el mundo literario como una que se puede emitir en un sentido figurado. No lo sabía esto, ¿cierto? Bueno, es por eso que yo hago esta enseñanza, porque veo el nulo interés por parte del mundo religioso de intentar siquiera comprender el porqué de muchas terminologías y expresiones bíblicas, lo que les impide razonar sobre lo que leen, aplicar comprensión lectora y discernimiento. Lo que es
todo esto es su mayor error al momento de desarrollar sus estudios. Muchos de estos muy mal llamados creyentes, porque estos creyentes se quedan con lo que les baja de información estos líderes que están ahí arriba, ¿cierto? Ni siquiera tienen la capacidad de responder con sus propias palabras lo que entienden sobre conceptos bíblicos que debieran manejar a cabalidad. Sobre todo, hermanos amados, cuando han pertenecido a una comunidad religiosa durante toda su vida. Tú le haces una pregunta y no te saben responder con sus propias palabras. Porque no entienden lo que la Biblia realmente nos está diciendo. Es de esta forma como estos pésimos creyentes en Dios han sido adoctrinados. Ellos lo han permitido. Han sido adoctrinados por estas teologías religiosas cuyo propósito como líderes, ¿ya? Porque estas teologías religiosas las inventan aquellos líderes que están arriba ya de esta pirámide organizacional, es engañar a sus feligreses. Ese es el propósito. Tergiversando en sus mentes los significados de conceptos que son claves para comprender que creer en Elohim tiene todo que ver con construir sociedad y no religiones. Por ejemplo, hermanos amados, los creadores de estas ideologías filosóficas huecas han cambiado las definiciones de conceptos como el amor, el pecado, la gracia, la misericordia, la Torá. Yo ya he enseñado esto en otras enseñanzas, en otros estudios, pero no me canso de volver a repetirlo porque es importante que usted tenga el contexto de todo lo que hablamos, de todo lo que se habla aquí en La Verdad os hará libres. Entonces todos estos conceptos han sido cambiados y tantos otros conceptos que nos ayudan a obtener un correcto discernimiento de la palabra de Elohim. Y que por lo demás es su propósito, es ayudarnos a comprender. Ese es el propósito de estos conceptos. Por tanto, no pueden ser manipulados por el hombre. Dicho todo lo anterior, amados hermanos, debemos comprender que por causa de toda esa mentira, hoy tenemos a creyentes en ellas insistiendo en hacer la vista gorda a la definición, por ejemplo, de pecado. Este es un concepto clave, hermano amado. Por eso que las teologías se apoyan en esta creencia del mal. El concepto de pecado es uno de esos conceptos fundamentales de los cuales debemos manejar su definición bíblica de una forma veraz. Porque si ignoramos esa definición, nos sería imposible comprender que la palabra todos, que hace referencia a un grupo de personas muy específico, esa que se puede leer ahí en Romanos 3:23. Entonces, volviendo a las escrituras, cuando Romanos 3:23 nos dice todos pecaron, debiéramos comprender que esta expresión se dice en un sentido figurado y se está refiriendo exclusivamente a todos aquellos que vivían bajo la ley de Yahweh y no a todas las personas del mundo. Si reflexionamos un poco más sobre esto, hermano amado, sería más sencillo poder discernir. Porque si reconocemos que la definición de la palabra pecado es la transgresión de la Torá, podríamos entender que quienes la transgredieron fueron esos que vivían bajo la Torá, es decir, el pueblo de Israel. Entonces nosotros debemos reflexionar en las preguntas que nos hicimos al principio de esta enseñanza, donde la primera decía:
¿Vivía todo el mundo o vive actualmente todo el mundo bajo la Torá? En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, encontramos la definición de la palabra pecado. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, o la ley, como usted le quiera llamar. Pues el pecado, sigo leyendo, pues el pecado es infracción de la Torá. Es muy claro el versículo, hermanos amados. Es muy clara la definición bíblica. Entonces, y bajo la luz de la verdad, vuelvo a plantear la pregunta y no es necesario que ustedes la respondan, hermanos amados. Solo la vuelvo a plantear con la intención de que puedan reflexionar en la respuesta mientras caminamos por esta enseñanza. ¿Vivía todo el mundo bajo la Torá? ¿O vive actualmente todo el mundo bajo la Torá? Pues bien, después de haber reflexionado en todo lo que hemos dicho, y para seguir fundamentando que existe un tremendo engaño detrás de esa creencia ideológica religiosa que enseña que todo el mundo es un pecador, quiero leer, pero esta vez aplicando comprensión lectora, cosa que ellos no hacen, por lo que no se hacen preguntas ni planteamientos que puedan ayudarles a fundamentar sus argumentos, porque solo leen y ya. Yo quiero leer el siguiente pasaje, Gálatas 3:22, ya que esta escritura también les sirve a nuestros amigos religiosos para fundamentar más aún esa mentira. Dice así en Gálatas 3:22: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yeshua fuese dada a los creyentes. Entonces yo, como siempre, digo, alto. Hagamos una pausa en esta lectura, sobre todo cuando no tenemos un manejo gramatical del lenguaje, para hacernos preguntas sobre el mismo y así facilitarnos el entendimiento. ¿Qué significa, hermanos amados, la expresión la escritura lo encerró todo? ¿Ustedes lo saben? ¿Cómo la escritura encierra? Partamos diciendo que una escritura es algo que está escrito. Y si encierra algo, lo encierra bajo un contexto legal. Cuando esa escritura no es una historia, no es una fábula, no, es un cuerpo legal. Eso es lo primero que debemos entender. Por lo tanto, como es un cuerpo legal, esa escritura es la verdad. El análisis que he podido realizar sobre sus teologías ideológicas religiosas me hacen comprender que sin duda ellos no saben lo que esta expresión significa. Porque, insisto, como no aplican comprensión lectora, no se hacen estas preguntas y no se les ocurriría jamás hacerlas para su propio discernimiento de algo que no es de nosotros, sino que es de parte del Espíritu, ayudándonos en hacernos estos planteamientos necesarios para la correcta comprensión. Lo que yo les quiero decir, hermanos amados, es que cuando nosotros nos hacemos cuestionamientos, es nuestro espíritu el que los hace, para que nosotros podamos entender lo que estamos leyendo. Y cuando nosotros nos negamos a plantearnos estos cuestionamientos, es porque realmente estamos siendo adoctrinados y no queremos abrir nuestro entendimiento a la verdad. La expresión en cuestión, esa que dice que la escritura lo encerró todo,
es muy importante de discernir, de entender, es clave. Por ello debemos entender y estudiar a qué se está refiriendo. Ese mismo pasaje de Gálatas 3:22 nos ayuda a entender sobre lo que se está hablando cuando dice que la razón por la cual la Escritura encerró todo fue para que la promesa pudiese ser dada por la fe, es decir, por medio de creer. Entonces, dentro de todas las cosas que ustedes deben preguntarse al leer este pequeño versículo, están las siguientes preguntas. ¿Qué significa fe? ¿Qué significa creer? ¿De qué promesa se está hablando? Eso es lo mínimo que usted debe preguntarse si no ha entendido esta escritura. Esto solo por sugerirle algunas de las tantas preguntas que debiéramos plantearnos para poder comprender el contexto social de las escrituras. Por otro lado, hermanos amados, puede que usted crea que las respuestas a esas preguntas ya las conoce. Y las conoce de una forma veraz, absoluta. Es por eso que quiero profundizar un poquito en la última de estas tres preguntas que yo le estoy planteando acá. Y así poder compararla con el conocimiento que usted pueda obtener o que usted pueda tener ya, con el fin de que reflexione en él. Pero antes de ir por ella, veamos la razón por la cual la Escritura encerró todo bajo pecado, para que se pudiera activar esa promesa de la cual se está hablando, y así fundamentar los acontecimientos bíblicos que están bajo un contexto social y no religioso, los cuales nos ayudarán a saber que esa promesa, nos ayudarán a saber de qué promesa se está hablando allí. Por favor, ponga mucha atención. Lo siguiente que vamos a leer es el pacto que a través del cual se encierra todo bajo una promesa profética de bendición y una promesa profética de maldición. Ese es el contexto de lo que vamos a leer ahora. Se utiliza la expresión encierra porque tiene límites y parámetros que establecen hasta dónde pueden llegar quienes están sujetos a ese pacto. En palabras más simples, hermanos amados, un pacto es aquel que norma el desarrollo social del pueblo de Israel. De eso habla la escritura que vamos a leer. Que norma las libertades sociales de las personas que pertenecen a ese pueblo. Y quienes son también los que se rebelaron en contra de las leyes que estipulaban dicho pacto. Y así, ellos decidieron elegir la maldición en vez de elegir la bendición. Es decir, poner por obra la Torá en su sociedad. Hicieron todo lo contrario. Este pueblo hizo todo lo contrario, hermano amado, cuya consecuencia, anunciada de antemano, trajo consigo el avivamiento de la promesa profética de maldición. Esa que fue anunciada de antemano. Por causa de transgredir la Torá. Ese es el contexto, hermanos amados. Por causa de transgredir la Torá. En otras palabras, hermanos, todos los acontecimientos sociales que afectarían desde allí en adelante al pueblo de Israel estarían encerrados en la maldición del pecado, que es una consecuencia. Por favor, mucha atención, amado lector, amado oyente, porque en esta escritura hay testigos de todo esto.
En Deuteronomio 30:19 dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Entonces yo le pregunto, hermanos amados, ¿qué hizo Israel? ¿Qué hizo Israel? Usted debe comprender que ese pacto está hablando de poner por obra la Torá, la ley de Dios, que era una base constitucional legislativa que tenía como propósito guiar el desarrollo social de Israel, de la nación de Israel. Tenía como propósito guiar materias propias de una nación, como por ejemplo la seguridad, la previsión, la salud, la educación, las festividades. Importantes son las festividades en una nación, la justicia y la prosperidad. La prosperidad es una consecuencia de todo lo anterior. La palabra lo dice. Primero busca el reino de Dios y su justicia. Su justicia tiene que ver con la ley. Todo lo demás será añadido. Eso es la prosperidad. Eso que será añadido será prosperidad. Pero este pueblo escogió la maldición, hermanos amados. Y la consecuencia de ello es una historia conocida ya por todos y que está hoy afectando el desarrollo de nuestra sociedad. Ahora, debemos reflexionar y hacernos la siguiente pregunta. ¿Era este pacto para todo el mundo? No es necesario que responda. No es necesario que responda, hermanos amados. Solo reflexione en la respuesta y podrá comprender que desde los acontecimientos anteriores es que se dice en Gálatas 3:22, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Y a partir de esos acontecimientos que son sociales, hermanos, no religiosos, es que nace la promesa de fe que también se menciona en aquel versículo, en Gálatas 3:22. Esa promesa de fe es la que vendría a vida cuando Israel cayó en la transgresión, que no solo activó la promesa profética de maldición, que hasta hoy está derramada sobre Israel y por consecuencia, o daño colateral, como usted lo quiera ver, afecta a toda la tierra, a toda la humanidad, sino que también activó la misericordia de Elohim de antemano. Él de antemano promete a su pueblo la redención, promete el perdón de los pecados. Eso es la redención, el perdón de los pecados. Y usted ahora, hermano amado, ya sabe lo que significa pecado. Pecado es transgredir la Torá. Esta promesa la podemos encontrar en Oseas capítulo 1, versículo 10. Dice así: con todo, el contexto de esta escritura está hablando de cómo el pueblo de Israel iba a ser destituido, la casa de Israel iba a ser destituida de la ciudadanía de Israel, y por otro lado la casa de Judá iba a ser esparcida o iba a ser llevada en cautividad a las naciones, al igual que la casa de Israel, con la diferenciación importante de que la casa de Israel estaba siendo destituida de la ciudadanía del pueblo de Dios. Esto yo lo he enseñado un montón de veces en otras enseñanzas que tengo también aquí en mi canal de YouTube. Usted gratis lo puede revisar. Entonces, esta promesa, hermanos amados, de redención, de perdón de los pecados, esta promesa de fe que se habla en Gálatas 3:22,
es esta que aparece en Oseas 1:10. Dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijo del Elohim viviente. ¿Dónde cree usted, hermano amado, que es ese lugar? Es una pregunta que le dejo también de tarea para que la busque por ahí, para que reflexione también ahí. Yahweh comenzó a cumplir su promesa de redención con la venida de Yeshua, hermano amado, con la venida de Jesús, de Jesucristo, como usted le quiera llamar. Para nosotros es Yeshua. De ello se habla en toda la Biblia, en todas las escrituras. Ese es el contexto social, donde existen miles de versículos hablando del cómo habría de cumplirse esta promesa, de la cual se está refiriendo Gálatas 3:22. Aquí tenemos algunas de esas escrituras. En Salmos 98, versículos 2 y 3 dice: Yahweh ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Elohim. Está hablando de la cruz, hermanos amados. En Zacarías 9:10, la escritura anterior también está hablando, más que de la cruz, está hablando de la segunda venida de Yeshua, cuando todo el mundo lo verá que viene a salvar a su pueblo. De eso está hablando. En Zacarías capítulo 9, del versículo 9 al 10 dice: alégrate mucho, hija de Sión. ¿Usted sabe quién es Sión? Tengo una enseñanza sobre esto, hermano. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. Él es justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. ¿Ya vio de qué se está hablando aquí? Sigo leyendo. Sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros. Está hablando de la casa de Israel, de Efraín. Sigo leyendo. Y los caballos de Jerusalén. Los que están en Jerusalén son la casa de Judá, los judíos, los muy mal llamados judíos. Sigo leyendo. Y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones. O sea, estos dos pueblos van a hacer la paz. Y su señorío, sigo leyendo, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Esto está hablando del reino mundial de Yeshua, del reino milenial. Esas son las promesas de las cuales habla el libro de Éfesos en el capítulo 3, versículo 22, el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Ya me mareé, hermano, ya me mareé. Perdón. Sigo. Pero ahora usted debe prestar mucha atención, porque esto aún no se ha cumplido. No se ha cumplido en su totalidad. Recuerde que aún falta la segunda parte de la profecía, de esta promesa, donde Yeshua regresará y todo ojo lo verá. Pero es muy importante que pueda visualizar que cuyo proceso de salvación para su pueblo comenzó con el perdón de los pecados. Eso es importante que usted deba entenderlo. Y esos pecados no pueden ser de todo el mundo. Ese perdón fue derramado por Yeshua en la cruz para su pueblo, con el propósito exclusivo de restaurar a su pueblo aquí en la tierra, como lo pudimos leer en Zacarías 9. Él hará paz con la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Sí? Para eso fue enviado Yeshua, hermanos amados.
En Mateos, capítulo 15, versículo 24, Yeshua dice lo siguiente. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estas no son palabras que Yeshua, el rabino, está lanzando al aire. No, hermanos amados. Él sabe perfectamente lo que está diciendo. Va siguiendo la escritura, hermano amado, va siguiendo el contexto de todo esto. Usted va comprendiendo, hermano amado, que decir que todo el mundo está bajo pecado o que todo el mundo es un pecador es una mentira, es una falsa doctrina. Porque pecado es transgredir la ley de Dios. Y los que han vivido bajo esa ley solamente ha sido el pueblo de Israel, quienes transgredieron esa ley. Amados líderes religiosos, espero que hasta aquí usted pueda ir verificando todo esto con su Biblia, haciendo lo que he venido sugiriendo hacer al momento de leerla, que es plantearse las preguntas que le puedan ayudar a obtener una mejor comprensión de lo que está estudiando. Recuerde que usted traspasa la información teológica a sus feligreses. Recuerde que usted es un maestro. No podemos nosotros, que vivimos en pleno siglo XXI y con tantas herramientas e información disponible, ser tan duros de cerviz como lo fue el pueblo de Israel. Porque no tendría ningún sentido que siga haciendo análisis de todas esas doctrinas falsas que se están enseñando. Y lo más grave de todo es que se están enseñando dentro de las comunidades religiosas alrededor del mundo, y eso implica, hermanos amados, que son los responsables de todo lo que sucede actualmente en nuestra sociedad. Por lo tanto, hermanos amados, no sirve de nada, no tiene ningún sentido que usted siga haciendo análisis de esas doctrinas, pero no verifique su fe con la verdad. Hay una responsabilidad tremenda detrás de los liderazgos. Esos liderazgos que no tienen nada que ver con dirigir una entidad religiosa. Porque eso no es una iglesia, hermanos amados. El concepto de iglesia tiene otro significado. Voy a hacer una enseñanza con respecto a eso también. Recordemos que estamos haciendo un análisis sobre toda la teología ideológica religiosa que enseña y afirma lo siguiente: que todo el mundo son pecadores, que la salvación de Yeshua es para todo el mundo, que bajo la Torá vivía todo el mundo. Porque cuando ellos dicen que los pecadores son todo el mundo, debemos entender entonces que bajo la Torá vivía todo el mundo. Eso es lo que están diciendo estas teologías ideológicas, filosóficas huecas. Con estas teologías filosóficas, ellos están insinuando y fundamentados en diversas escrituras bíblicas, fuera de contexto por supuesto, que por el hecho de ser la Torá oral, en los tiempos de Adán por ejemplo, bajo ella vivía todo el mundo. Porque según su discernimiento, dice que por causa de la transgresión de Adán y Eva, es que ahora todos nacemos y vivimos en pecado. Porque el pecado entró al mundo por esa transgresión. Pero veamos realmente lo que esa escritura nos está diciendo, lo que esa escritura realmente significa. Esta escritura la encontramos en Romanos 5, capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bien.
Después de haber dicho todo lo anterior, en donde podemos desenmascarar que estos líderes religiosos que enseñan estas teologías satánicas solo leen, no razonan, no aplican comprensión lectora y no se hacen preguntas para ayudarse en la comprensión, es que entonces no logran ver las muchas cosas que debemos comprender de la lectura anterior. Lo primero que debemos discernir es que Adán transgredió la instrucción de Yahweh en el huerto del Edén. Desde allí fue tomado y echado a la tierra de la cual fue creado, dice la palabra. En Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24 dice: y lo sacó Yahweh del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces yo quiero que haga una comparación pequeña cuando dice en Romanos 5, cuando dice: así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa comparación con lo que dice Génesis 3:23, cuando dice: echó pues fuera al hombre. ¿De cuántos hombres se está hablando aquí? ¿Se está hablando de uno? ¿O se está hablando del hombre en general? Si usted lee Romanos 5, el contexto está hablando del hombre en general. Está hablando del hombre en general cuando dice que la muerte pasó a todos los hombres. Pero el pecado dice que entró por un hombre, el cual en Génesis 3:23 nos está diciendo que fue echado fuera al hombre. Pero hagámonos unas preguntas que es importante para discernir correctamente todo lo que estaba sucediendo. El hombre fue echado fuera del Edén, el hombre que fue echado fuera del Edén está en el mismo planeta que el resto del mundo que creó Yahweh. ¿Por qué es importante comprender esto, hermanos amados? Porque al parecer el Edén era un lugar que pertenecía al mundo, a nuestro planeta, y fue clausurado, dice la Biblia, por 2 querubines y una espada de fuego para cuidar que nadie pudiera encontrar su camino. Comprendiendo esto, que es muy difícil de hacer si ignoramos las definiciones correctas de los conceptos bíblicos que nos ayudan a ver lo espiritual como el pecado, es un concepto clave, recuérdenlo. Debemos discernir que el mundo ya existía mientras Adán vivía en el huerto, pues estaba inserto en el mismo mundo del cual fue creado. La cita de Romanos 5 nos entrega una perspectiva bastante interesante para ayudarnos a diferenciar que el mundo ya existía. Cuando dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Por lo tanto, la muerte pasó a todos los hombres. ¿A cuáles todos hombres? Si se supone que era Adán y Eva los que vivían en el huerto. A los hombres que estaban fuera del huerto, que estaban en la tierra. Así, este pequeño razonamiento puede ayudarnos a diferenciar que el mundo ya existía, el pecado en él también. Y habían grupos de personas que vivían porque aquí es importante tener el discernimiento, porque habían grupos de personas que vivían bajo la instrucción de Elohim, como Adán y Eva, y otros que no lo hacían. Esos hombres a los cuales les fue traspasada la muerte por causa del pecado de Adán. En Romanos 5:13 dice lo siguiente:
dice, pues antes de la Torá, o antes de la ley, recordemos que la Torá es instrucción, significa instrucción. ¿Ya? Sigo leyendo. Pues antes de la instrucción había pecado en el mundo. Pero donde no hay instrucción, donde no hay Torá, no se inculpa de pecado. ¿Qué nos está diciendo esta escritura? Que en el Edén vivía Adán y Eva, y ellos vivían bajo la instrucción de Yahweh, bajo la Torá, bajo su ley. Por lo tanto, si ellos la transgredían, podían ser considerados pecadores, serían inculpados de pecado. Entonces la palabra dice que donde no hay ley, donde no hay instrucción de Yahweh, no se puede inculpar de pecado. No se puede. ¿Por qué? Porque no es una ley, establecida para poder transgredirla. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Por lo tanto, el pecado existía en el mundo, pero no se podía inculpar a nadie de pecado. Porque ese grupo de personas, quienes practicaban el pecado sin saberlo, no vivían bajo la instrucción de Dios. ¿Lo va entendiendo, hermano amado? Lo va viendo. Sabemos que la definición de Torá es instrucción. Y si Adán vivía bajo la instrucción de Elohim, donde el pecado ya existía, es difícil que podamos entender que bajo ella vivía todo el mundo, ya que la creación fue hecha comenzando con Adán. Es decir, y bajo esa lógica, no podría haber un mundo antes de la Torá. Y lo correcto sería comprender que había pecadores viviendo sin instrucción, sin la Torá, y pecadores viviendo bajo la instrucción, donde los primeros no podían inculparse de ser pecadores, pero los segundos sí, porque ellos hicieron un pacto o estaban obligados a ese pacto porque fueron creación de Dios. No es buena esa palabra de ser obligados, no. Dios nos creó con un propósito, hermanos. Y como creador de nosotros, es lógico que nos imponga condiciones. Esas condiciones están dadas por su ley. Y que nosotros debemos elegir obedecerlas porque hay una promesa de bendición sobre quienes cumplen esos mandamientos. Entonces, volvamos a las preguntas. ¿Realmente existía una Torá oral para todo el mundo en el tiempo de Adán? Porque el mundo religioso y sus teologías falsas están diciendo de que todo el mundo pecó porque Adán pecó. Eso es lo que está diciendo todo el mundo. Porque ellos están entendiendo eso desde Romanos 5, que lo acabamos de analizar. Y bajo lo que ya hemos estudiado, no es así. Lo que fue traspasado al mundo fue la muerte. Y fue trasdada también la Torá, la cual iba a ser establecida en piedra, ¿cierto? Pero ahora creando una nación. La nación de Israel. Otra pregunta, ¿y en qué tiempo sería entonces aquel en que no existía la Torá en el mundo? El cual señala Romanos 5:13, cuando dice antes, cuando la palabra en Romanos 5:13 dice, pero antes de la Torá había pecado en el mundo. ¿Qué tiempo era ese? El mismo. Pero la Biblia nos lo señala. Es la propia Biblia, son las propias escrituras quienes nos confirman esto. En Romanos 5:14 sigue hablando Pablo y dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán.
el cual es figura del que había de venir. La muerte fue traspasada a través del pecado de Adán. Fue traspasada incluso para aquellos que no pecaron. No podían pecar, no podían ser inculpados por pecado porque ellos no vivían bajo la Torá, como ocurre hoy en nuestra sociedad. En este periodo de tiempo, desde Adán hasta Moisés, como lo señalan las Escrituras, la Torá era oral. Y solo para quienes Yahweh tenía una comunicación espiritual con ellos. Porque ellos creían en Él. Y se dejaban guiar por su instrucción. La cual no necesariamente podría haber sido la misma Torá que le fue dada por medio de Moisés. Pero lo seguro es que de haber existido y de que sus instrucciones existieron, sin duda alguna, no fue para todo el mundo. Esas instrucciones no eran para todo el mundo que existía entonces. Pues la Torá es vida. Y como lo señala la palabra, en ese periodo de tiempo reinó la muerte en el mundo. Y solo aquellos perfectos de camino, es decir, los que se dejaban guiar por la Torá de Yahweh, por su instrucción, vivían. Allí tenemos varios ejemplos. Noé, Enoc, Job, Abraham, por ejemplo. Ellos vivieron por muchos largos años. Con todo lo anterior, es preciso reflexionar en algo evidente, que a nadie fuera de las relaciones de Yahweh se le inculpaba de pecado, porque la palabra nos indica que el pecado y la maldad existían en el mundo, por lo cual lo correcto es comprender que si la Torá existió con Adán, el resto del mundo también existía al mismo tiempo, los cuales no guiaban su desarrollo bajo la instrucción de Elohim, tal y cual como sucedió con el pueblo de Israel y el resto de las naciones. El pueblo de Israel vivía bajo la instrucción de Yahweh, el cual decidió transgredirla, tal cual como lo hizo Adán. Yahweh decidió esparcir a su pueblo por las naciones, sacándolo de su burbuja, sacándolo de la presencia de Elohim, para mezclarlo con el resto de las naciones. Fue lo mismo que ocurrió con Adán. Él decidió transgredir la instrucción y fue sacado de Adán y lo mezcló con la tierra, con los humanos que habían en ella. Ahora, puede que todo lo anterior le resulte un poco confuso de comprender porque hay un montón de escrituras que nos podrían llevar a esa confusión. No podemos entender esto de que existía gente paralela, digamos, en el mundo mientras Adán y Eva existían en el huerto. No lo podemos entender porque esto no se enseña en ninguna parte, porque las escrituras literalmente no lo expresan. Pero hay pasajes como el de Romanos que nos está diciendo que el pecado existía antes de la Torá, en donde podemos comprender y discernir que efectivamente habían personas que vivían en el mundo y no lo hacían bajo la instrucción de Elohim. Pero como ya lo mencioné, como ya lo he dicho, hermanos amados, es necesario tener en el conocimiento las definiciones verdaderas de los conceptos bíblicos claves, porque esos son los que nos ayudan a comprender todo esto. Por lo pronto, continuemos haciendo análisis de lo siguiente. ¿Entró el pecado al mundo por Adán o fue la muerte la que fue traspasada a los hombres por causa de la transgresión? Recordemos que la Escritura en Romanos 5, versículos 14, nos señala algo muy importante de tener en cuenta. Y ello es cuando se refiere a la siguiente expresión.
que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Qué manera habría sido esa? Si comprendemos que el pecado se define como transgresión a la instrucción de Elohim, a la Torá, podemos entender que objetivamente ellos no pecaron, porque el resto del mundo no vivía bajo la Torá de Elohim, como lo hacía Adán. Sin embargo, fue la muerte la que traspasó a todos los hombres que existían en la tierra, significando aquellos que dejaron de ser inmortales. ¿Se acuerda que en la tierra existían gigantes? Existían hijos de Dios que después miraron a los hijos de los hombres. Entonces esto afectó la prolongación de su vida, de la vida de las personas, de forma paulatina. Se fue disminuyendo. Recordemos, por ejemplo, que Noé vivió más de 900 años. Era evidente que antes de la transgresión por parte de Adán, la Torá de su Elohim, ¿cierto? La Torá de su Dios, que eso es la instrucción, ellos eran inmortales. Ellos no morían. Y fueron los que comenzaron a mirar a las mujeres de los hombres. Y después entró la muerte y empezaron a morir. De 900 años, hermanos amados, casi 1000 años. Los 1000 años son muy importantes, toda una era. Eran prácticamente inmortales. ¿Usted consideraría inmortal a una persona que vive 1000 años? Estaría dentro de la categoría, por lo menos. Luego de todo esto, de entender todo esto, hermanos amados, llegamos a otra escritura donde las sectas religiosas se fundamentan para creer que todos somos pecadores. Sin embargo, y dado lo anterior que hemos señalado, no es correcto interpretar desde las escrituras y específicamente en las de Salmo 51:5, donde se está refiriendo al hecho de que nacer en un mundo de maldad y pecado es sinónimo de ser un pecador. No, hermanos amados. ¿Un niño es un pecador? No responda a la pregunta. Solo la intención de esta pregunta es para que usted reflexione en esta teología del mal. En Salmo 51:5 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Recuerde, hermano amado, ponga atención. El hecho de que nacemos en un mundo de ladrones corruptos no significa que nosotros seamos unos ladrones corruptos. Más bien, el sentido de esta palabra en Salmo 51:5 habla de nuestro entorno social y la naturaleza rebelde con la que nacemos, la cual, si no es orientada en la Torá, en la instrucción de Dios desde pequeño, nos guía a la ignorancia durante nuestro desarrollo hasta ser un adulto. Y llegando allí con tal desconocimiento, y no queremos tener conciencia, ya no tenemos que tener conciencia del bien y del mal, porque es un desconocimiento para nosotros. Llegamos con un desconocimiento también de lo que es la maldición y la bendición, porque no hemos instruido a nuestros niños en la Torá, en la instrucción de Dios desde niños. Ellos no saben que hay un bien y que hay un mal. Hay un bien por poner por obra la Torá y hay un mal por desobedecer la Torá. Y que eso acarrea para la última maldición y para la primera bendición. Es decir, hermanos amados, y en palabras más simples, no queremos poner por obra la Torá en nuestras vidas. Cuando llegamos a ser adultos, sin instrucción, sin enseñanza, no queremos simplemente poner por obra la Torá en nuestra vida para no ser inculpados de pecado. No queremos traer ese gran compromiso de lo que significa poner por obra la ley de Dios. Entonces, amados religiosos, ellos se quieren validar en este resquicio legal que dice la palabra, en donde no hay ley, nos inculpa de pecado, pero están cometiendo un tremendo error.
Por eso que la gente piensa que nosotros seremos salvos, que una vez ha sido salvo y salvo para siempre. Por eso que la gente piensa que la ley de Dios fue abolida, porque la palabra dice que donde no hay ley no se puede inculpar de pecado. Pero se olvidan que la palabra dice que todo aquel que peca sin la ley de Dios perecerá. Perecerá. Y los que pecan viviendo bajo la ley de Dios serán juzgados. Y entre ser juzgado, hermanos amados, y perecer, hay una tremenda diferencia. Pero eso lo he explicado yo en otros estudios. Entonces, amados religiosos, si nos dejamos influenciar por estas teologías ideológicas que nos enseñan a vernos como unos corruptos pecadores, porque eso es lo que hacen las iglesias hoy día evangelizando, nuestra comprensión de las Escrituras seguirá siendo un discernimiento asentado en un error de interpretación teológico y que es mortal. Lo importante es que debemos nacer de nuevo, entendiendo que creer en Yahweh tiene que ver con construir sociedad y no religiones. Eso es nacer de nuevo como sociedad. Eso implica que debemos promover su Torá como una base constitucional legislativa para las naciones. Ese es el propósito de la verdad, es la misión de la verdad os hará libres. Recuérdelo. Ahora, sabemos que podemos ser engañados fácilmente si no razonamos, si no aplicamos comprensión lectora cuando escudriñamos las Escrituras. Y que para obtener un mejor entendimiento también sabemos que nos ayudan las preguntas que podamos plantearnos e ir haciéndonos con ello un análisis de nuestros estudios. Lo concreto es que ahora saben lo siguiente, ustedes hermanos amados que me están oyendo el día de hoy. No todo el mundo es pecador. La Torá no guiaba a todo el mundo. Pero esa era la idea cuando fue entregada a Moisés, hermanos amados. Esa era la idea. La salvación de Yeshua no es para todo el mundo. El mundo es salvo por creer y sumarse al pueblo de Yahweh. Y también podemos comprender desde esta mirada social que las Escrituras enteras entregan un mensaje para un grupo de personas específicas, a todos aquellos que vivieron bajo la Torá y la transgredieron, y con ello activaron la promesa profética de maldición, la cual hasta hoy está siendo derramada en la tierra, y además fue activada la misericordia de Elohim para salvar a su pueblo en su segunda venida, y que comenzó con la muerte de Yeshua en la cruz. Ahí comenzó este plan de redención. También hemos podido aprender, entre otras cosas importantísimas, que todo aquel que cree en lo anterior, en lo que acabamos de decir, está invitado a ser parte del pueblo de Elohim, para ser salvo y tener vida eterna. Así, recuperar lo que desde un principio el pecado de un hombre nos había robado: la inmortalidad. En Juan capítulo 3, versículo 15 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque ese es el propósito de las Escrituras, hermanos. Pero para que nosotros podamos ser parte de este pueblo, debemos comprender que la Torá es la clave. Debemos, por un lado, entender lo que significa pecado, que es transgredir la Torá, y nosotros no debemos andar en pecado.
Porque la palabra nos dice que el que peca es hijo del diablo, de Satanás. Y el que está en Dios no peca, no puede pecar. Pablo nos enseña en la palabra que dice que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. Entonces lo que debemos entender de todo esto, hermanos amados, que debemos promover la Torá como una base constitucional legislativa hoy. Hoy, no mañana. Esto no va a cambiar nada, no va a cambiar absolutamente nada sobre la profecía profética de la segunda venida de Yeshua. Lo único que va a cambiar va a ser el escenario, a donde Él va a llegar. En vez de encontrarse con un pueblo, con una sociedad, con un mundo sumido en corrupción, en tiranía, en opresión, se va a encontrar con un mundo que está sumido en el amor. Porque eso es el amor. Pablo nos enseña que el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y ese será el panorama que Yeshua encontraría en su segunda venida si nosotros hacemos lo que Él nos dice que hagamos. Poner por obra sus mandamientos. Recuerda, hermano amado, solo existe, con esto termino, solo existe un Dios, que es Yahweh, una ley, que es el Espíritu Santo. La ley de Dios es el Espíritu Santo, es la Torá. Y existe un solo pueblo, que es aquel que se guía por esa Torá. No es Israel, hermanos amados. Israel no es el pueblo de Dios simplemente porque se llama Israel o porque Él lo eligió. Es el pueblo de Dios porque Yahweh le entregó una ley para que la pusiera por obra en la tierra. Y digno va a ser llamado hijo de Dios a aquel que pone por obra su voluntad. ¿Le hace sentido, hermano? ¿No? Bien. Con esto termino. Muchas gracias, hermanos amados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por sus comentarios, por sus saludos. Yo espero que todos sean bendecidos en sus naciones, iluminados por la verdad, para que puedan comenzar a involucrarse en la política de su país, en la política para promover la ley de Dios en sus países, y comencemos a forjar el mundo que Dios espera que nosotros, los que creemos en Él, que según estudios son más del 70% de la población mundial, podamos construir. Para comprender mejor sobre este mensaje y para poder comprender mejor también que creer en Yahweh tiene todo que ver con construir sociedad y no religiones, revise esta enseñanza que le voy a dejar acá en la descripción de este video y que se titula ¿Por qué Yeshua tuvo que morir? ¿Por qué Jesús o Jesucristo tuvo que morir? Eso le ayudará en esta comprensión. Los saludo desde Chile, su servidor Cristian Muñoz. Esto es La Verdad os hará libres. Nos vemos en la próxima. Shalom.